Por cada hora que trabajas en la economía gig, 4,20 euros simplemente se desvanecen. ¿A dónde van? No es un error. Es el sistema. Veremos a los rostros invisibles que mueven tu mundo, luchando no solo contra el tiempo y el tráfico, sino contra una sangría financiera constante. Descubrirás cómo la flexibilidad prometida se traduce en un salario neto inferior a los 6 euros por hora, mucho antes de impuestos. Entenderás el engaño detrás del progreso digital que convirtió a millones en emprendedores de un día, cargando sobre sus hombros cada riesgo y cada gasto. Esta es la factura oculta de un modelo que cambió el mundo. Y es hora de que la veas. Empezamos. Un repartidor de comida en Londres, bajo la lluvia constante y el implacable tráfico, invierte cada hora trabajada no solo en esfuerzo físico, sino también en una serie de gastos invisibles que devoran su ganancia. Según un estudio de la Universidad de Oxford de 2021, este trabajador promedio desembolsa unos 4,20 euros por hora en combustible, mantenimiento de su vehículo y otros insumos básicos. Una cifra que, al restarla de su ingreso bruto, reduce su sueldo neto a menos de 6 euros la hora antes de impuestos. Este dato crudo y verificable no es una anomalía, es el perfecto epitafio de un fenómeno que ha transformado el mercado laboral global, la invisibilidad de los gastos. ¿Pero qué es exactamente la invisibilidad de los gastos? En esencia, se refiere a la miríada de gastos y riesgos laborales que ni las plataformas digitales ni los propios trabajadores contabilizan de forma transparente, o que son deliberadamente omitidos del cálculo de la flexibilidad que tanto se pregona. Son las pequeñas y grandes sumas de dinero, el tiempo no remunerado y las cargas sociales que recaen directamente sobre los hombros del trabajador, en lugar de ser compartidas o asumidas por la empresa para la que presta servicio. Este modelo, que floreció a partir de 2010 con la digitalización masiva de servicios como el transporte, la entrega a domicilio o el trabajo freelance, se vendió como una promesa de autonomía y libertad. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente independencia, se tejieron riesgos estructurales que hoy son irrefutables. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Estos costos invisibles abarcan un espectro alarmante. Pensemos en la depreciación acelerada del vehículo del repartidor, el seguro que debe pagar de su bolsillo y los costosos datos móviles para mantener la aplicación operativa. También están las comisiones de la plataforma, que pueden llegar hasta un asombroso 30% del valor del servicio. Más allá de lo tangible, se suma la ausencia total de beneficios laborales tradicionales, no hay vacaciones pagadas, licencias por enfermedad, seguro de desempleo o aportaciones a planes de jubilación. Cada hora dedicada a buscar clientes o esperar un encargo es tiempo no remunerado, pero esencial para la actividad. Todo esto conforma la verdadera carga del gig worker. La trascendencia de este fenómeno es monumental. Millones de personas en todo el mundo dependen hoy de la economía gig como su principal fuente de ingresos. Sin la protección laboral más elemental, sin un colchón de seguridad frente a imprevistos, su sostenibilidad económica es frágil como el cristal. Este modelo, al transferir todos los riesgos al individuo, no solo aumenta la desigualdad, sino que desincentiva el ahorro y la planificación para la jubilación. A la larga, es el sistema público el que acaba cargando con subsidios o ayudas que, en una estructura laboral justa, deberían ser cubiertos por las empresas. Ya se observan casos donde ayudas alimentarias o de vivienda son el único recurso para trabajadores de plataformas que, supuestamente, gozan de libertad financiera. La falta de transparencia es otro pilar de este sistema precario. Las plataformas, con sus algoritmos opacos, ajustan precios y tarifas sin previo aviso, erosionando la capacidad del trabajador para predecir sus ingresos. Los estudios del Instituto de Salud Pública de Harvard de 2022 han comenzado a vincular este entorno laboral con un aumento del estrés, la ansiedad y el aislamiento social por la falta de cohesión laboral. La supuesta libertad choca brutalmente con la realidad de un trabajador que no puede rechazar tareas sin penalización, ni negociar tarifas, ni tener voz en las decisiones que afectan directamente su renta y su futuro. En esta contradicción central reside la verdadera dimensión de la carga oculta, un lastre silencioso que redefine el valor del trabajo en el siglo XXI. El mercado laboral del siglo XXI se ha redefinido bajo la promesa seductora de la flexibilidad y la autonomía, pero detrás de ese velo de libertad se oculta una realidad mucho más precaria. Las plataformas digitales, con su capacidad para ajustar precios y tarifas sin previo aviso, han erosionado la capacidad del trabajador para predecir sus ingresos, sumiéndolos en una incertidumbre constante. Estudios del Instituto de Salud Pública de Harvard, en 2022, ya han comenzado a vincular este entorno laboral con un alarmante aumento del estrés, la ansiedad y un creciente aislamiento social, consecuencia directa de la palpable falta de cohesión laboral. La supuesta independencia choca, de forma brutal e innegable, con la realidad de un trabajador que no puede rechazar tareas sin penalización, ni negociar tarifas que dignifiquen su esfuerzo, ni tener voz alguna en las decisiones que afectan directamente su renta y su futuro.
En esta contradicción central, en este abismo entre el marketing y la vivencia, reside la verdadera dimensión del costo silencioso, un lastre silencioso que redefine, para mal, el valor del trabajo en nuestra era digital. ¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos al costo silencioso? No es una partida contable visible en los balances de las grandes corporaciones, ni un concepto fácil de asimilar para el público general. Se trata de una intrincada red de gastos no contabilizados, asumidos íntegramente por los trabajadores, que incluyen desde seguros y el mantenimiento de vehículos hasta impuestos no gestionados y, crucialmente, el tiempo no remunerado que se dedica a esperar tareas o desplazarse entre ellas. Este fenómeno, un epifenómeno de la digitalización de servicios, comenzó a perfilarse con la irrupción de plataformas como Uber, Deliveroo y Fiverr a partir de 2010. Promovieron la flexibilidad como su valor central, un espejismo que sirvió para ocultar, desde su génesis, los riesgos estructurales que ahora conforman el núcleo de este costo silente. La importancia de comprender el costo silencioso no puede subestimarse. Millones de personas en todo el mundo dependen hoy de esta economía como su principal, y a menudo único, ingreso. Sin embargo, al carecer de las protecciones laborales mínimas que definieron el trabajo formal durante el último siglo, su sostenibilidad económica se mantiene en un estado de fragilidad crónica. Es un sistema donde el trabajador asume la mayoría de los riesgos y gastos, desde la inversión inicial en herramientas hasta el desgaste diario, mientras las plataformas cosechan los beneficios, una asimetría que alimenta y engrosa cada día más ese costo escondido. Las características clave que componen el costo silencioso son múltiples y lacerantes. Incluyen la depreciación constante de vehículos propios, sean coches, motocicletas o bicicletas, que se convierten en herramientas de trabajo sin el respaldo de una flota empresarial ni el acceso a descuentos por volumen. A ello se suman los costos de datos móviles, indispensables para la conexión a las plataformas y la gestión de pedidos, pero jamás reembolsados. Las comisiones de las plataformas, que pueden alcanzar hasta un 30% del ingreso bruto del trabajador, son otro pilar fundamental de este costo, mermando directamente la ganancia final antes incluso de cualquier otro gasto. Y, quizás lo más doloroso, la ausencia total de vacaciones pagadas o licencias médicas, lo que significa que cualquier día de descanso o enfermedad se traduce en cero ingresos, una penalización directa por ser humano que profundiza el costo silencioso en la salud y el bienestar. La crudeza del costo silencioso se hace palpable en ejemplos concretos que escapan a la vista. Según un estudio de la Universidad de Oxford de 2021, un repartidor de Uber en Londres gasta en promedio 4,20 € por hora solo en combustible y mantenimiento de su vehículo, sin contar otros gastos operativos. Este gasto, inherente a la operación pero invisible para la plataforma, reduce su ingreso neto a menos de 6 € por hora, y esto antes de cualquier deducción por impuestos o seguridad social. Esta cifra es una bofetada a la narrativa de la libertad financiera y expone la realidad de un ingreso por debajo del salario mínimo en muchas jurisdicciones, todo ello alimentado por gastos que el trabajador no tiene más remedio que asumir para poder trabajar y así engrosar el costo silencioso. Las controversias en torno a son el reflejo de una batalla ideológica y legal de alcance global. Las plataformas argumentan, con una insistencia férrea, que sus trabajadores son autónomos, dueños de su tiempo y de sus medios, eludiendo así cualquier responsabilidad inherente a la figura del empleador. Sin embargo, gobiernos en lugares tan diversos como España y California han intentado reclasificarlos como empleados, reconociendo la relación de dependencia y el control algorítmico que define este tipo de trabajo. Estos intentos han desatado litigios masivos, donde el verdadero fondo de la disputa es quién debe asumir los costos del trabajo, si las empresas que generan millones, o los individuos que apenas sobreviven, es decir, quién paga realmente. El impacto de este modelo de libertad es profundo y se extiende mucho más allá de las finanzas personales del trabajador individual. Agudiza la desigualdad social, concentrando la riqueza en manos de los propietarios de las plataformas mientras precariza a la base trabajadora. Desincentiva el ahorro a largo plazo y la planificación para la jubilación, pues los ingresos son insuficientes y erráticos, dejando a una generación entera en la incertidumbre sobre su futuro. Además, traslada una carga significativa al sistema público, que se ve obligado a cubrir con subsidios lo que deberían ser responsabilidades corporativas. Casos de repartidores que dependen de ayudas alimentarias para subsistir, incluso mientras trabajan para empresas multimillonarias, son la prueba más dolorosa de cómo este costo se socializa, haciendo que toda la sociedad pague, de una u otra forma, por el modelo de negocio de unos pocos. Pero el daño no es solo económico o social, se adentra en la psique del individuo. Los estudios del Instituto de Salud Pública de Harvard, de 2022, no solo señalan el aumento de estrés y ansiedad que mencionamos al inicio, sino que profundizan en el aislamiento social. La ausencia de un entorno laboral estructurado, de compañeros con los que compartir experiencias o incluso frustraciones, fomenta una soledad impuesta. La competencia algorítmica y la falta de cohesión laboral transforman la vida laboral en una lucha solitaria, donde cada uno libra su propia batalla contra los imponderables.
aumentando el desgaste emocional que es, en sí mismo, otra faceta de este costo que rara vez se valora en euros, pero que mina el bienestar. La falta de transparencia es una herramienta fundamental que permite la existencia y perpetuación de. Las plataformas se niegan a publicar los costos reales por hora trabajada o las ganancias netas promedio de sus colaboradores. Los algoritmos, cajas negras que operan sin escrutinio, ajustan precios y tarifas de forma unilateral y sin previo aviso, erosionando cualquier vestigio de ingreso predictivo para el trabajador. Esta opacidad deliberada es clave. Si el trabajador no puede calcular con certeza cuánto ganará o cuánto le costará operar, nunca podrá cuantificar con exactitud el peso real que suponen todos estos gastos ocultos sobre su vida, perpetuando así el engaño de una libertad ilusoria. En el corazón de todo este entramado reside la contradicción central que da forma a. Se vende y se publicita como la cima de la libertad laboral, el empoderamiento del individuo. Sin embargo, la realidad es que el trabajador no tiene la capacidad de rechazar tareas sin ser penalizado por el algoritmo, una especie de capataz digital implacable. No puede negociar las tarifas por su trabajo, que son dictadas unilateralmente, ni tiene voz ni voto en las decisiones que afectan directamente su renta, sus condiciones y, en última instancia, su futuro. Esta falta de control, esta asimetría de poder, es lo que permite a las plataformas externalizar sus costos hacia los individuos, haciendo de no solo un lastre financiero, sino una forma moderna de precariedad disfrazada de progreso. Es el precio que millones pagan por una supuesta autonomía que, en la práctica, los encadena a una incertidumbre constante y a un futuro incierto. Las reverberaciones de la economía geek resuenan mucho más allá de la transacción inmediata entre usuario y plataforma. Su legado se dibuja en un horizonte de consecuencias sociales y económicas que desafían la noción misma de progreso. Lo que se promocionó como una vía hacia la flexibilidad y la autonomía se ha consolidado, en la práctica, como una forma de precariedad estructural, trasladando riesgos y gastos a los eslabones más vulnerables de la cadena. Es un sistema que desincentiva el ahorro, la planificación a largo plazo y, por ende, la jubilación digna para millones de individuos. La huella de la economía geek se manifiesta en el aumento de la desigualdad. Las plataformas, al externalizar gastos como seguros, mantenimiento de vehículos, costos de datos móviles, o el tiempo no remunerado por esperas y desplazamientos, incrementan sus márgenes a expensas de los trabajadores. Este modelo, donde las comisiones pueden alcanzar hasta el 30% del ingreso bruto, junto a la ausencia de vacaciones pagadas o licencias médicas, erosiona sistemáticamente la base económica de quienes dependen de él. Un estudio de la Universidad de Oxford, 2021, desveló esta cruda realidad al observar que un repartidor de Uber en Londres gasta, en promedio, 4,20 euros por hora solo en combustible y mantenimiento. Este desembolso reduce su ingreso neto a menos de 6 euros por hora, antes siquiera de considerar impuestos o cualquier otra necesidad básica. Este es el rostro cuantificable de la economía geek, un ingreso nominal que se desvanece ante gastos ineludibles. Pero la factura no es solo monetaria. Los estudios del Instituto de Salud Pública de Harvard, 2022, han vinculado la economía geek con mayores niveles de estrés, ansiedad y aislamiento social. La falta de cohesión laboral, la incertidumbre algorítmica y la imposibilidad de negociar tarifas o rechazar tareas sin penalización configuran un ambiente de presión constante. El trabajador se siente libre, pero está, de hecho, encadenado a un algoritmo implacable que ajusta precios sin aviso, erosionando la predictibilidad del ingreso y, con ello, la salud mental. Este es el tributo psicológico de la economía geek. La controversia generada por este modelo ha trascendido las fronteras, provocando litigios masivos en regiones como España y California. Gobiernos y legisladores han intentado reclasificar a estos colaboradores como empleados, buscando devolverles derechos laborales básicos que las plataformas se niegan a reconocer, argumentando que son autónomos. La resistencia de las empresas frente a estas iniciativas pone en evidencia su dependencia de este modelo de externalización de costes. Si las plataformas tuvieran que asumir los gastos de protección social y las garantías laborales de sus trabajadores, la economía geek dejaría de serlo para el individuo y se integraría en la operación empresarial, alterando sustancialmente su rentabilidad. A largo plazo, la carga de la economía geek recae sobre el sistema público. La falta de protección y los bajos ingresos netos empujan a muchos trabajadores a depender de subsidios, ayudas alimentarias u otros programas sociales. Lo que las empresas no pagan en salarios y beneficios se convierte en un coste social que el Estado y, en última instancia, los contribuyentes, deben asumir. Se genera así una transferencia de responsabilidad, donde la precariedad individual se convierte en un problema colectivo. La economía geek se recordará como un experimento a gran escala de disrupción laboral, que prometió libertad pero entregó incertidumbre. Será un capítulo en la historia del trabajo que puso de manifiesto la contradicción inherente a un modelo que vende autonomía, pero priva a sus actores de todo control sobre su renta, sus condiciones y su futuro. Un sistema donde la falta de transparencia en la fijación de tarifas y la arbitrariedad algorítmica se convirtieron en las nuevas cadenas.
Su legado es una advertencia sobre los peligros de una innovación que olvida el bienestar humano y que, al final, exige a la sociedad un precio mucho más alto del que jamás fue visible. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.